María Jesús os lo avanzaba ya, pero yo voy a pedir ya a Guillermo de Arcas, que se acerque hasta este escenario para tomar la palabra y presentarnos ese proyecto del que nos hablaba Chus, el proyecto Tecapark. Os presento a Guillermo de Arcas, probablemente tenga un currículum inmenso, voy a resumirlo en 3 líneas y os contaré que es doctor ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y director del Grupo de Investigación y Acústica Aplicada. Hoy viene a dejar cosas aquí, sé que también te llevas porque has estado atento desde primerísima hora de la mañana y seguramente como yo te lleves mucho conocimiento también sobre las personas con Parkinson. Guillermo, estamos deseando conocer ese proyecto, Tecapark, así que tienes la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ustedes, que son los protagonistas, y muchas gracias por seguir aquí en una jornada intensa y súper interesante. Muchas gracias a María Jesús por invitarme a compartir esta tarde y, por supuesto, a todo el equipo de la asociación, a Lara, a Daniel, a todo el equipo por su calurosa bienvenida y acogida cuando les hemos planteado colaborar en este tipo de investigaciones. A mí me gustaría presentarles un proyecto que creo que puede tener, aparte del interés en sí de lo que estemos haciendo, creo que puede tener como interés para ustedes, por una parte, acercarles cómo se desarrolla la investigación en general, cómo trabajamos los equipos de investigación, cómo colaboramos y cómo conseguimos avanzar y los problemas que nos encontramos. Y, por otra parte, creo que también nos puede aportar una reflexión sobre qué puede aportar la tecnología. Quizás, en mi caso, acerca un poco la charla, esa primera charla con la que abríamos la mañana, que nos planteaba esa relación entre mente, cuerpo y tecnología, ¿vale? Y quizás también la acerca algunos de los comentarios que hacía la doctora Esther antes cuando hablaba de las terapias no farmacológicas o de la investigación no farmacológica, ¿vale? Pero dada la hora y el momento de la presentación me permitirán una licencia, y es que les quiero pedir, para conectar con lo que estamos haciendo, les quiero pedir un pequeño ejercicio, ¿vale? Les voy a plantear 2 estimulaciones y lo que quiero es que ustedes valoren cómo se encuentran, cuál es su reacción, ¿vale? Esas estimulaciones tienen una componente visual y una componente auditiva, entonces les voy a pedir, si es posible, que primero cerremos los ojos y oigamos esa componente auditiva y luego los abramos, yo les digo, pueden abrirlos, y luego hagamos lo mismo con la segunda estimulación, ¿vale? Es un poco por animar a esta hora de la tarde y además por acercarnos al proyecto. Ya pueden abrirlos. Esta sería el primer tipo de estimulación. Si volvemos a cerrar los ojos. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Yo creo, y no quiero robarles mucho tiempo en eso, pero sí era una forma de enganchar, con que el sonido es uno de los estímulos más potentes del ser humano. Es una de las formas más potentes de estimular nuestro cerebro. Y decimos que la etiología del Parkinson no se conoce, pero lo que está claro es que está relacionado con algún tipo de alteración de la actividad neuromuscular, hay síntomas motores y hay alteraciones en la actividad del cerebro. Y por lo tanto, esta es la historia de un grupo que empezaba hace 12-14 años, de un grupo de ingenieros que llevamos muchos años estudiando el efecto negativo, eso es lo primero que habíamos visto, el efecto negativo del sonido sobre la salud de las personas. El ruido en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, está reconocido por la Organización Mundial de la Salud como el segundo contaminante atmosférico más perjudicial. Llevamos mucho tiempo trabajando ahí hasta que hace unos 14 años nos pegamos con la realidad, nos encontramos de frente con la realidad del Parkinson. María José, gran amiga y la mujer de mi mentor, de la persona que nos había guiado durante muchos años, contrae un Parkinson temprano que muy pronto empieza a enseñar su lado más cruel y nos encontramos, y entonces es cuando nos planteamos por qué no somos capaces de darle la vuelta a alguna de nuestras investigaciones y evaluar ese efecto positivo, una realidad que ustedes conocen. La musicoterapia se utiliza en las asociaciones
de forma muy generalizada y con una buena acogida por parte de ustedes, por parte de los afectados, y nos planteamos como ingenieros, bueno, si somos capaces de entender mejor qué tipo de cambios se producen, pues como ingenieros que intentamos siempre controlar las cosas, quizás seamos capaces de diseñar mejor tecnología o cosas que a lo mejor puedan ayudar a complementar las alternativas que existen. Pero nos planteábamos, antes de empezar, dos cuestiones. Por un lado, la música para hacer este tipo de investigaciones era compleja. La música, por un lado, tiene una componente subjetiva alta. Eso quiere decir que lo que a unos pacientes les puede parecer, les puede gustar, a otros no. Y, por otro lado, la música como estimulación es muy compleja en sí misma. Tiene muchos parámetros. Entonces, si yo quiero entender cuáles son los cambios a nivel neurológico y empiezo por algo que es muy complejo, el camino se nos antojaba difícil. Entonces, empezamos por unos estímulos sonoros, por unos sonidos que estaban bien descritos en la literatura, en otros campos de conocimiento, fundamentalmente en la psicología, donde se había visto que efectivamente, bueno, pues podrían servir para algunas cosas que a veces también aparecen en Parkinson, ¿no? Son los tonos binaurales. Los tonos binaurales son un truco que utilizamos para, entre comillas, engañar a nuestro cerebro. Nosotros decimos que lo utilizamos para hacer llegar energía al cerebro en una zona que se ve alterada en la enfermedad de Parkinson. Es decir, el registro a través de electroencefalografía, esa prueba tan engorrosa que espero que no les hayan hecho, que consiste en ponernos un montón de electrodos, ¿no?, y registrar la actividad eléctrica. Bueno, pues en la actividad de Parkinson está descrito pues, que hay alteraciones en determinadas velocidades de comunicación de la actividad neuronal, ¿no? Bueno, pues hay un truco, y es que lo que pasa cuando a nuestro oído le sometemos a un pitido, digamos, grave, un bu, y un pitido más agudo, un pi, cuando las frecuencias son muy cerquita, nuestro cerebro lo percibe precisamente como si estuviéramos mandando energía en esa frecuencia diferencia. Es un poco lo que vemos ahí, ¿no? Si yo aplico 410 Hz en un oído y 400 en otro, se crea la percepción en el cerebro de tener energía en esa frecuencia que, curiosamente, además, no sería audible. Es muy difícil generar energía acústica a baja frecuencia. Bueno, esa fue la hipótesis de partida en la que empezamos a trabajar. Bueno, esto está descrito en la literatura, que produce algunos cambios. Somos ingenieros acústicos, quizá con esto, que es un sonido sencillo y además objetivo, no tiene las connotaciones de la música, podamos investigar mejor la relación con la actividad neuromuscular. Y entonces nos planteamos un segundo problema, y es que la investigación que desarrollamos siempre tiene un carácter muy translacional, le llaman ahora, en el sentido de intentar llevar el conocimiento a aplicaciones prácticas. Y lo primero que éramos muy conscientes es que ahí fuera hay muchas cosas. Y como veíamos en otra de las charlas de esta mañana, hay muchas cosas que no siempre tienen un fundamento científico adecuado. De hecho, hay un estudio muy bonito de Linares del Rey, publicado hace poco, que evaluaron, creo que 96 apps que uno se puede descargar en el móvil relacionadas con la enfermedad de Parkinson, y creo que si uno evaluaba las metodologías, lo que demuestra el estudio es que si uno estudia las metodologías con las que están detrás de esas apps, pues creo que solo 3 de ellas cumplían los criterios mínimos de calidad a los que se refería, por ejemplo, la doctora cuando hablaba de o quizá quería yo entender, cuando hablaba de que la investigación no farmacológica cada vez, quizás en algunos momentos ha estado mucho más discutida, precisamente porque las metodologías que se utilizaban en las investigaciones no contaban con el mismo rigor. Entonces, por eso empezamos a trabajar en colaboración con neurólogos, en concreto Juan Carlos Martínez Castrillo, del Hospital Ramón y Cajal, en colaboración con las asociaciones y en colaboración con neurocientíficos, con otros informáticos, con otras especialidades, para empezar a hacer unos primeros estudios. Empezamos haciendo estudios con piloto, unos primeros estudios con personas sanas, en primer lugar para demostrar la inocuidad de este tipo de estimulación, es decir, no hay efectos secundarios, no puede ser negativa. En segundo lugar, para definir los protocolos, es decir, de qué forma vamos a evaluar si se producen cambios o no se producen cambios. Y entre los neurólogos, las asociaciones, los diferentes componentes del grupo de investigación, bueno, pues desarrollamos esa metodología que luego ya nos permitió hacer un primer estudio
con un grupo de pacientes en la Asociación de Parkinson de Madrid, 14 personas, en las que evaluamos cuál era la sintomatología y la actividad cerebral antes y después de este tipo de estimulación en una única sesión, un estudio que llamamos un estudio transversal. Vimos que efectivamente había una normalización de la actividad de EEG, es decir, efectivamente esa actividad que se ve alterada, pues había cambios y ahí vemos ante una estimulación activa y a una estimulación no activa, es muy gráfico, ¿no?, que efectivamente la actividad en el cerebro es distinta. Y además había cambios en aspectos cognitivos, evaluados a través de test cognitivos desarrollados por los propios neurólogos y extraídos con sus propias metodologías, ¿no? Cambios, mejoras o percepción de mejora en cuestiones como la percepción de dolor, la ansiedad, ¿vale? Y también en algunos aspectos motores, no en la marcha, en el bloqueo de la marcha, que muchas veces es lo más llamativo, pero sí, por ejemplo, en el habla. Y el habla, como ustedes saben, es uno de los síntomas donde notamos la influencia de la enfermedad, porque en contra de lo que creemos los hombres, el músculo más fuerte del cuerpo no es el bíceps, sino precisamente el maxéter, ¿no? Y por lo tanto, evaluar el habla tiene que ver con evaluar cómo es nuestra actividad neuromuscular, ¿vale? Entonces, esos primeros estudios nos dieron pie a hacer un estudio longitudinal, ¿vale? ¿Qué pasa si esto entonces lo hacemos durante 3 meses, todos los días, y hacemos una evaluación al principio, una evaluación a la mitad y una evaluación al final? Y efectivamente, con un grupo también de unas 12 o 14 personas, comprobamos que efectivamente se reproducían esos resultados, lo cual nos lleva casi a hoy, ¿no? Nos lleva a la posibilidad de escalar esos estudios a un grupo, a una población mayor. Pero claro, para ir a una población mayor, en primer lugar, la metodología ya no podía ser la misma, ¿no? Esta metodología, esta forma de hacer los estudios, como vemos, lleva mucho tiempo, muchos recursos, hay que hacer pruebas, son complejas. Y entonces, los 2 objetivos que nos marcamos en este proyecto que les presento, en Tecapark, fueron, por un lado, efectivamente, poder escalar esos estudios a un grupo más grande. Desarrollemos una tecnología que nos permita llevar la estimulación acústica a la casa del paciente, sin que tenga que usar nada que no tenga ya por casa seguro, como por ejemplo un teléfono móvil. Es decir, hagamos una app y que tenga un modulito con el cual puede escuchar, ahora veremos un poco cómo es la app, pueda escuchar esas estimulaciones en su casa, ¿vale? Y por lo tanto en un entorno tranquilo, familiar, etc. Pero claro, ahí nos planteamos, ¿y entonces cómo hacemos el seguimiento de los síntomas? Entonces fuimos incorporando otros grupos que venían trabajando en diferentes tecnologías, un grupo que trabaja en tecnología del habla, ¿vale? Y nos permitió desarrollar una plataforma que tiene 4 módulos, un módulo de estimulación acústica, un módulo que permite evaluar síntomas a través de ejercicios del habla, lo vamos a ver luego, nos plantea ejercicios como, pues diga usted, A, E, I, O, U, o determinados sonidos como pa, ta, ka. Entonces, repitiendo ese tipo de ejercicios, se ha desarrollado una tecnología que permite estimar cuál es la actividad muscular relacionada con el habla. Y de la misma forma, un módulo de actividad motora permite, utilizando un reloj inteligente de estos que se conectan a los teléfonos móviles, plantear algunos ejercicios de los que se hacen muchas veces en evaluación en consulta y analizar objetivamente los datos que proporciona ese reloj sobre cómo es el temblor, cómo es el movimiento, etc. Y luego un tercer módulo de cuestionarios que extraen algunas de las preguntas, algunos de los test que se utilizan en las escalas normalizadas. Entonces, con toda esa información, lo que pretendemos es poder realizar un seguimiento de los síntomas del paciente fusionando diferentes informaciones que se pueden obtener de forma remota. Se pueden obtener desde el uso del paciente dentro de su contexto de esa tecnología una vez que esté suficientemente madura. Y luego aclararé un poquito eso. Pues para eso juntamos, como decía, diferentes equipos, y esto es también entender un poco cómo funciona la investigación, ¿no? Nosotros, como decía, empezamos con la parte de estimulación acústica, con la Asociación de Parkinson
de Madrid y incorporamos otro grupo que trabajaba en tecnología del habla con la asociación de Aparcam. Y para montar el proyecto pues empezamos a colaborar con otras universidades y centros, como vemos ahí, siempre cada uno de ellos con un hospital, un neurólogo y una asociación allí donde la hay, relacionado con su experiencia y su paquete de trabajo, sus tareas. Y como estábamos desarrollando tecnología, pues también nos buscamos un socio que fuera experto en evaluar tecnología para los mayores y en concreto el Laboratorio de Envejecimiento de MIT nos ayuda en hacer que esa tecnología sea más fácil de usar, puesto que el objetivo final es que ustedes la puedan usar en su casa y de una forma autónoma. Ese es el objetivo final, luego vamos viendo dónde estamos, ¿vale? En este vídeo Bien, vamos a esto ver muestra cómo un poco funciona lo que la hemos aplicación de desarrollado. TecaPark para teléfonos móviles. En la aplicación principal vemos todas las actividades que se pueden realizar. Al iniciar la aplicación tenemos que elegir usuario registrado, aunque también se pueden añadir o borrar. El módulo Acoustic Park es el de estimulaciones acústicas. La sesión de escucha son 10 minutos y proponemos 2 sesiones al día todos los días. La escucha se hará cómoda, sentado en un sofá o una silla y el volumen está controlado por la aplicación. Pulsamos el botón otra vez, si no está el auricular enchufado no permite seguir y al enchufar ya deja seguir. Y ya escuchamos el sonido, como decíamos, sentados y relajadamente, con los ojos cerrados. El siguiente módulo es el de análisis de voz. En él habrá que seguir las instrucciones en pantalla para registrar la voz tal y como se necesita, según los ejercicios. Ahí vemos un ejercicio en la pantalla con las instrucciones, luego la de en medio nos prepara, coge aire, y un segundo ejercicio siempre en la misma estructura, ¿vale? Hasta un total de 6 o 8 ejercicios. El siguiente módulo es el de análisis del movimiento. En él se hace un análisis del sistema motor y el usuario debe hacer varios ejercicios extraídos de la famosa escala VDRS, sección 3, parte motora. La prueba dura unos 5 minutos y como se ve son unos sencillos ejercicios que se monitorizan con un reloj inteligente. No sé si ven el reloj que lleva en la muñeca. El último módulo es el de análisis de síntomas. Con él se podrán anotar diferentes síntomas diarios, temblor, discinesia, hacer las escalas UPDRS una vez al mes y escribir las notas para el médico. Muy bien, pues ¿en qué fase está el proyecto? Bueno, pues el proyecto ha tenido una primera fase de desarrollar toda la tecnología y validarla, ¿vale? Y ahora ha entrado en la segunda fase de experimentación. O sea, primera fase, como decía, se ha ido desarrollando tecnología en colaboración con las asociaciones, ¿vale? Lo cual ha supuesto que, pues, por ejemplo, que para estimar la actividad muscular a partir de la voz, pues ha habido que hacer modelos matemáticos, ha habido que poner sensores y grabar señales, ha habido que compararlos con la voz, etcétera, para al final tener lo que hoy tenemos, ¿no?, ya validado, ya funcionando, que es esa aplicación que nos permite evaluar de forma remota esa actividad. Y luego, además, hemos estado evaluando la usabilidad, ¿no?, el que, como comentaba, con ese grupo de investigación en envejecimiento, bueno, pues que esa tecnología sea luego fácil de usar por parte de los pacientes. Bien, sin embargo, la fase de experimentación, que es la que cuando ya tenemos la tecnología que hemos validado y se puede utilizar, ya pasamos a una fase de experimentación. Son los últimos 3 meses del proyecto en los que hemos entrado ya y donde en colaboración con las asociaciones, en concreto con la Asociación de Burgos, con la Asociación de Valladolid, con la Asociación Aparcam de Madrid, de Móstoles Alcorcón, ¿vale?, con la Asociación Jovellanos y la Asociación de Asturias y con el Hospital de Guimarães, en Portugal, se están haciendo en cada uno de esos nodos la fase de experimentación. Entonces, en esa fase de experimentación está consistiendo en que, bueno, por una parte, cada paciente que participa se le proporciona un kit de estimulación. Ese kit de estimulación es un MP3 y unos cascos para que la estimulación acústica la pueda hacer en su casa, ¿vale? ¿Por qué? La tecnología en el teléfono todavía no está contrastada y todavía no está tan estudiado
que el paciente, porque la vamos a lanzar, porque el paciente la vaya a poder utilizar fácilmente, etcétera. Entonces, lo que queremos es que la estimulación la haga en su casa, cómodamente, y no tenga que preocuparse por manejar la app. Para eso le proporcionamos un kit de estimulación que es un MP3, que ya está programado, lo enchufa, lo enciende, se pone los cascos y lo puede hacer 2 veces al día tranquilamente. Y eso durante ese periodo de 3 meses. Y para hacer el seguimiento de los síntomas, contamos con la colaboración de las asociaciones. Y en eso me gustaría destacar mucho el papel que hacen, un papel que no sé si siempre es conocido. El que la investigación avance depende de que tengamos recursos, pero de que tengamos socios con los que poder trabajar, que tengamos personas con las que poder trabajar. A veces en los hospitales no es sencillo. Todos conocemos los problemas que tiene el sistema de salud en el tiempo que tienen los neurólogos, y ellos lo comentaban antes, y las asociaciones nos prestan muchas veces una ayuda inestimable. En concreto, este proyecto no sería posible sin las asociaciones. Las asociaciones están aportando personal que lo que nos está permitiendo es que formemos nosotros a ese personal para utilizar el teléfono móvil y el reloj y poder hacer una vez a la semana la evaluación de síntomas en la asociación de una manera supervisada. Es decir, personal de la propia asociación, el personal con el que el afectado normalmente hace sus sesiones de logopeda o sus sesiones de fisioterapia, es decir, personal que ya conoce y con el que ya viene trabajando, le ayude a manejar esta nueva tecnología. Por una parte, eso permite supervisar que se utiliza adecuadamente y, por lo tanto, los datos que capturamos son válidos para el análisis que luego tenemos que hacer, y por otra parte ayuda a que las personas se vayan formando en cómo utilizarla, para que si en este proyecto somos capaces de ver que eso puede funcionar, también seamos capaces de ver que lo pueden usar. Bien, pues ese es un poco el cómo hemos llegado hasta aquí. Nuestra determinación se demuestra en que este es el principio del camino. De hecho, en este camino, como ven, hemos ido haciendo muchos amigos de diferentes centros de investigación, de diferentes instituciones y de diferentes perfiles. Y por eso, entre otras cosas, esta actividad dio lugar a que montáramos un laboratorio de investigación conjunto. No es un centro, no es un edificio. A veces nos obsesionamos en gastar el dinero en hacer edificios, ¿vale? No. Son grupos, cada uno de su institución y cada uno tiene experiencia en determinadas cuestiones, como vemos aquí, por ejemplo, en la siguiente transparencia. Nuestro grupo tenía una trayectoria en estimulación acústica y en ingeniería acústica. Hay un grupo que tenía una trayectoria importante en tecnología del habla. Hay otro grupo, el del doctor Fernando Maestú, que tiene una trayectoria importante en el estudio del cerebro y más acercado a Alzheimer, pero en general en el campo de la neurociencia, y también un laboratorio que se ha ido incorporando que nos permitirá entender mejor el porqué de esos cambios a través de una línea de experimentación en modelos animales, que nos permita complementar lo que observamos en la mejora de síntomas, bueno, pues que nos permita complementar con una visión de, bueno, ¿y por qué se está produciendo esa mejora de síntomas? Que nos permita mejorar el conocimiento que tenemos. Muy bien, yo creo que esto era lo más importante que quería transmitirles, el proyecto como ejemplo de una investigación en tecnología y Parkinson. ¿En qué creemos que puede llegar a contribuir desde este proyecto y cuáles creemos un poco que son los retos? Creemos que este tipo de tecnologías tienen un espacio, pueden tener un espacio, y de hecho ha habido una financiación europea muy importante, también en Estados Unidos, también internacional, en proyectos de este tipo. En este campo, aproximadamente la Unión Europea lleva invertidos unos 15 millones de euros en Parkinson y tecnologías de monitorización, o sea, en la línea en la que estamos trabajando. ¿Vale? Para que se hagan una idea, este proyecto tiene una financiación de 100.000 euros para todo lo que ha habido que hacer. 100.000 euros dan apenas para pagar el sueldo de 2 personas durante la duración del proyecto, sin medios materiales y sin ningún tipo de recurso más. Es una financiación muy pequeña. Pero, bueno, hay una financiación, una actividad. ¿Qué quiere decir eso? Que si ha habido tanta financiación en Europa, es decir, hay una actividad en general en el campo de las tecnologías para la salud importante. ¿Por qué? Pues porque la tecnología a lo mejor puede contribuir a dotar de herramientas que faciliten la labor del neurólogo en consulta, que faciliten la labor del logopeda, que faciliten la labor del fisioterapeuta,
para evaluar o para seguir la sintomatología, o herramientas que nos permitan generar más información, que nos permita mejorar el conocimiento y, por lo tanto, adaptar mejor la dosificación de la medicina o los protocolos de gestión clínica de esa enfermedad. Sin embargo, los riesgos que tiene la investigación tecnológica es que muchos de esos grandes proyectos europeos se quedan en los laboratorios de las universidades, de los centros de investigación. Se desarrolla un proyecto, tiene unos buenos resultados, pero de esos 16 millones de euros que llevamos gastados en la Unión Europea en este campo, ¿cuántas cosas estamos utilizando en las asociaciones o en los hospitales? De esos proyectos todavía nada, apenas hay una empresa que ha empezado ahora a intentar comercializar uno de esos productos. Y en eso es muy importante que quienes investigamos en tecnología, investiguemos en tecnología para las personas y con las personas. Y ahí es donde el papel de las asociaciones y de ustedes, de las asociaciones de enfermos y de los pacientes en general, es vital, y creemos que ese enfoque que desde el principio planteamos es el que puede contribuir a que efectivamente estas herramientas, si demostramos que funcionan siguiendo los protocolos que debemos seguir y escalándolo a una población significativa, ¿vale?, luego sea realista el paso a que efectivamente se puedan utilizar y se puedan transferir a la práctica habitual. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. No sé si alguien quiere también plantearle alguna cuestión a Guillermo en relación con este proyecto. La doctora. El Comité Ético de la Universidad Politécnica. El Comité Ético de la doctora preguntaba si está aprobado por un comité ético. Por si no lo conocen, no sé si se comentaba antes, todos los estudios médicos tienen que estar aprobados por un comité ético. Normalmente es un comité externo al proyecto que está investigando sobre esa materia y que evalúa que los aspectos éticos, que además marca la normativa, se respetan y que las metodologías, etcétera, son las adecuadas. En concreto, la Universidad Politécnica de Madrid tiene un comité ético para este tipo de investigaciones y todas las actividades del laboratorio primero pasan por el comité ético. Además, en concreto, este tipo de investigaciones sobre tecnología tienen además una componente muy importante, que es la Ley de Protección de Datos, porque ahí los pacientes están proporcionando información, están colaborando en la investigación. ¿Cómo? Dando sus datos. Están dando información sobre cómo es su temblor, qué características tiene. Al final, esos son datos personales, suyos. Y eso está muy legislado, muy controlado, y el proyecto es una de las cosas a las que presta muchísima atención. El Comité Ético también de la Universidad Politécnica de Madrid también vela por los aspectos de la Ley de Protección de Datos. De hecho, en el proyecto, todos los voluntarios que participan en estos estudios firman un consentimiento informado, donde se les explica muy bien cuál es el objeto del estudio, cuál es la gestión de los datos y los protocolos de gestión de esos datos. Los datos personales que se dan de alta cuando damos de alta a un paciente, solo hay una copia en papel y esa copia en papel se guarda en registro por una persona que es el responsable de guardar esos datos y no están accesibles para nadie, ¿vale? Y luego los datos, digamos, clínicos que nos van a permitir hacer el análisis científico luego de los datos que hemos ido registrando con la plataforma y de los datos clínicos de ese paciente se anonimizan al ponerlos en la base de datos y hay un compromiso de que esa información solo tiene como fines el estudio que se plantea en esta investigación. ¿Alguna cuestión más? Perfecto, pues gracias, Guillermo, muchísimas gracias.